Hola, mi nombre es Manuel Peralta Lorca. Yo soy uno de los socios fundadores del proyecto Un Espacio junto a Sebastián Pris. Les voy a contar un poco de qué se trata este proyecto que ya lleva un poco más de 5 años, desde el 2017, que estamos trabajando acá, buscando un poco la arquitectura y la relación que tiene con el arte. Básicamente relacionamos la arquitectura con la escultura, en un sentido por la cosa formal y por el manejo del espacio y el tiempo. Son unos galpones antiguos del año 1950, bastante precarios en su ejecución, en su construcción. Una hilera de galpones con estructura nervada y la otra con vigas y cerchas de madera. El espacio es una especie de cité que es rodeado por vecinos, gente que vive en el lugar. Y nuestra idea es trabajar básicamente con el espacio físico, digamos, ¿no? Ver cómo el artista puede trabajar con el vacío y poder construir una obra a partir de eso, ¿no? Y obras que sean específicamente para el lugar, que tengan una producción, digamos, relativamente larga y poder como verlas varias veces durante el año. Hay 2 galpones que son estos espacios como de estructura metálica, cercanos a 600 metros cuadrados, y un galpón que está enfrente, que está en este momento Sebastián interviniéndole. La idea básicamente era que nosotros de alguna manera dar una caracterización del lugar y de cómo se podría ir desarrollando una obra y su relación con el lugar. Y eso es lo que está Sebastián ahora y eso es lo que estamos mostrando, digamos, ahora después de 5 años. Una pieza que lleva 5 años de trabajo y lo que está haciendo Gonzalo ahora también, que es una producción específica para el lugar, una obra inédita y que también lleva 3 años visitando el lugar y desarrollando un poco la propuesta. Hola, soy Sebastián Pris, estamos en Un Espacio, lugar que formamos junto a Manuel Peralta, estamos desde finales de 2017. Ahora vamos a pasar al Galpón F, donde he estado trabajando yo en una especie de obra en permanencia y en transformación. Digo obra por decir algo, obra como por el lograr, por el trabajar, porque en realidad he estado solamente trabajando primero en el acomodo y en la ocupación del lugar. Estos galpones estaban bien antiguos, bien decaídos. Y lo primero fue una especie de orden de limpieza cuando llegamos. Y en la misma limpieza empezaron a aparecer grietas y algunas fisuras o heridas, marcas que tenía el lugar, que son las que me empezaron a interesar para poder trabajar con él. Limpiarlo. En un principio fue limpiar, ordenar, sacar, trabajar y exponer las mismas cosas que iba sacando. Por ejemplo, lo que está acá, donde está este jardín ahora, era una rampa que era de tierra, que al empezar a sacarla empezaron a aparecer todas las grietas de las antiguas máquinas que estaban en esto cuando era una fábrica, ¿no? Entonces estaban todas las máquinas que estaban adosadas al piso. Aquí el piso se había hundido, se había caído, se había provocado este quiebre. Y bueno, y qué más interesante que apareciera esta pequeña canterita acá. Entonces, con el tiempo la empecé a limpiar, primero una especie de trabajo arqueológico dentro de una metodología, porque de arqueología no hay mucho en el sentido de buscar una historia, pero quizás especular con otras. Acá se limpió todo, todos los fragmentos se empezaron a limpiar, se dejó todo lo más limpio y crudo posible dentro de lo que había. Saqué el techo también para que empezara a entrar luz y que era un espacio como en la intemperie. Empezaron a brotar pequeñas malezas con el tiempo, al año y medio. Ahí hago el gancho que ya había trabajado antiguamente también como con agua. Aquí arriba hice un sistema de planza con el cual se hace llover junto con la luz para poder mantener húmedo el lugar. Y ahí empiezan a aparecer estas malezas. Lo que ustedes ven acá ya es la tercera generación, tirado para cuarta ya, de que crecen, se mueren, las mismas semillas se empiezan a repartir, crecen, se secan, crecen, se secan. Entonces están en esa especie de pálpito de vida constante, que es un poco lo que estamos buscando con este lugar. Lo que está acá son las que cubrían el techo. Estas láminas de acá que tienen marcadas todas las vigas, o sea, todas las cerchas del techo, ese dibujo como una especie de piel del mismo lugar, son las que estaban acá arriba, las que cubrían acá. Se sacó por ventilación
Y como te dije antes, o sea, una especie de poder mantener una intemperie y que todo esto pudiera crecer. Llegan los pájaros, ¿no es cierto? Arman unas matas, llegan los pajaritos, cuando se hacen las pozas empiezan a tomar agüita, se bañan, han creado nidos, también ya llevamos como 2 o 3 generaciones también de chincoles que empiezan a vivir aquí entre medio. ¿Qué más? Escombros, muchos escombros, escombros del lugar y también otros escombros que se han ido trayendo. Una relación entre la vegetación, lo silvestre, desde que nace, brota, muere, se seca. Los escombros también, como los escombros tuvieron alguna función, no sé, primero fueron un piso, fueron un pollo de cemento para poder agarrar un pilar, el que está ahí, como el musgo se lo empieza a comer también, un trozo de palmera que está traído de afuera, que también empezó a salir vegetación, se mantiene en el agua. Cuando digo escombros también me refiero como a basura, todo lo que está pasando hoy día con esto de la idea del plástico, todo el cuento, más que el plástico, no me quiero ir en esa bola, me refiero como a los residuos, o sea, como los residuos de la misma naturaleza los empieza a transformar, o sea, a darle una forma similar o un símil de la misma naturaleza. Nada más que eso, no una cosa ni de reciclaje ni de nada, pero solamente poder ver cómo se empiezan a confundir, se empieza a confundir lo que está creado por el hombre en relación a lo que es lo natural, ¿no es cierto? El viento, el agua, la intemperie le empieza a dar una forma. Y en ese sentido, esta especie de despojo tirado de escombros por todos lados, de clasificaciones de diferentes escombros, empiezan a jugar en eso. Empiezan a buscar relación entre, como les decía, entre lo que está vivo, lo que está muerto, lo que podría ser o lo que no, lo que se podría transformar. Sacos de cemento que han quedado por ahí botados de alguna u otra construcción, que quedaron encimentados como una especie de como ese deseo del trabajo que queda petrificado, ¿no es cierto? O sea, uno tiene unas ganas de poder hacer algo, llegar a algo y de repente quedó ahí nomás, llegó hasta eso, muere. Pero esa muerte también crea algo nuevo, ¿no es cierto? Crea un nuevo objeto que empieza a hablar de lo mismo, de la pérdida, del tiempo, de lo inerte. Hay de todo, diferentes tipos de rocas, ¿no es cierto? Rocas de cemento, rocas de, bueno, piedras que están cagadas por pájaros en ese caso de ahí, las que están acá también. Y plantas, malvas, es lo que más ha salido que hay por aquí por el barrio. Muchas semillas también han empezado a transitar entre las que hemos traído, las que he traído yo, las que han traído los pájaros, y todo esto ha empezado a armarse esta especie de... Yo de aquí hacia allá, de este muro blanco, siempre me da la sensación de una especie como de antejardín, ¿no? Es como donde yo puedo estar, me puedo sentar, puedo estar tranquilo sin el calor, que entre el solcito, que caiga el agua, que esté la lluvia, o sea, que llueva en verano con sol. Todo ese tipo de artificios también se pueden ir creando acá. Y que sirven para todo, o sea, sirven para poder dar una atmósfera un poco más fresca y al mismo tiempo para poder dar vida. Y que entren los pájaros, eso es muy bonito. O sea, como esto de aquí, que puede ser perfectamente lo mismo que pasa en una esquina de este mismo barrio, un poco más allá, está instalado acá. Está como semi-cubierto o semi-resguardado, pero son las mismas plantas y son los mismos pájaros que empiezan a habitar acá. Mucho trabajo de suelo, de acomodo. Los de acá son pequeñas joyitas que he ido tirando, que tienen que ver con lo mismo. Cuando hablaba de escombros, aquí por lo general hay cemento, hay vidrio, hay plástico, hay tierra. Y hay restos de vegetación, de fruta, mucha fruta, la misma fruta que hemos ido comiendo acá, se empiezan a tirar para allá, se empiezan a secar las cáscaras. Lo de acá son escombros, mucho musgo que también viene de otro lado, de la primera llegada que yo, cuando llego acá, traigo algunos escombros que tenía yo en mi casa, los empiezo a juntar con los escombros de acá. Los que yo traía venían con musgo, venían con vegetación, los de acá ya estaban secos. Vidrio, la transparencia, me interesa también esta idea, aquí se ve bien, bueno, no hay luz, pero le falta un poco de luz, pero como todos estos vidrios que están acá, o toda esa hilera de vidrios que está allá, empieza a copiar o empieza a reflejar lo mismo que va sucediendo. Entonces, como esta especie de jardín también se empieza a ampliar. Entonces, a mí personalmente me interesa eso, trabajar como con esa idea de ilusión, con el error, con el desgaste, con la pregunta, y trabajar por, aunque suene absurdo, trabajar por trabajar. Y en ese trabajar por trabajar uno siempre va como creando una huella, creando un error, creando algo, dejando una cola por detrás, donde uno puede volver. Eso podría volver a la idea de arqueología cuando hablaba al principio, quizás no una arqueología neta de ir a buscar una historia, sino es una arqueología del desgaste propio de cada uno, no como artista, sino como trabajador.
¿Y qué más? No sé, pues hay restos de todo, hay restos de otras exposiciones anteriores, por ahí plantas. Lo de acá son piedras que incluso traje de mi casa, de unas demoliciones de unos pisos que hice en mi casa. Las empecé a mezclar con otras piedras que he ido recolectando desde mucho tiempo, cabros chicos. Cuando hablamos de cómo la naturaleza empieza a transformarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, con estas mismas piedras, que son escombros, son cimientos de casas que están a la orilla de la playa, del mar. El mismo mar les empieza a transformar o darle una forma. O sea, le empieza a dar una forma que tiene que ver con la naturaleza, con las piedras, o incluso realmente esto, no sé, pues, si es playa, no podría parecer hasta que un choro, no tengo idea. ¿Cómo empiezan a adoptar esas formas? A mí eso me interesa. ¿Cómo se empiezan a dar formas solas? Que tengan que ver con el tiempo, que tengan que ver con el desgaste, con ciertas manipulaciones, pero cuando esa forma se empieza a ser natural, cuando hay cierta fuerza sobre el material que lo empieza a transformar. No que uno va con la idea, el concepto de voy a hacer algo, sino poder dejar ver cómo las cosas se van haciendo solas y uno ahí empezar a especular, mira, esto parece tal cosa. Por ejemplo, esto, el agua, la humedad en el muro, pintura. ¿Eso parece qué? Parece una nube, parece una duna, parece algo. Hay varias. Se den cuenta todo aquí es pura mancha, pura piedra y pura escombro. Instrumentos que tengo tirados por ahora, que son parte de la idea, que son tuberías, son unas tuberías de cobre, unos microaspersores que funcionaban para otra instalación que hice hace muchos años atrás sobre un muro. Era un muro de adobe que también le echaba agua y podía mantener vivo este trozo de casa. Y lo de aquí yo creo que va un poco por ese lado. Poder tirar agua y tratar de cuidar o mantener viva como un paréntesis, como una instancia. No sé bien qué es lo que es, pero es como poder mantener vivo un momento, ¿no es cierto? O algo que se está dando, como la transformación de esa piedra. Ese trabajo, mantenerlo vivo, mantener vivo el trabajo de cómo la vegetación empieza a meterse en otro lugar. Resto, espejo. ¿Qué más? Estos son también. Estos regadores de calle que son también sistemas de riego que estaban botados, que siguen manteniendo su pasto, siguen manteniendo el lugar. Este de acá está funcionando. Con este riego acá o lo voy moviendo, es cierto, una especie también de un pollo de cemento, igual que el de ahí, pero poder volver a la función. O sea, como el escombro también, si lo vuelves a conectar, empieza a funcionar de nuevo, aunque sea un supuesto ente muerto. Para mí esto es lo más maravilloso que hay, ¿no? Como la misma vegetación empieza a acompañar y empieza a salir sola. Y poder esperar. Llevo esperando 3 temporadas que le salgan flores y todavía no le salen, hay muy poca luz, yo creo. Pero San Malva algún día irán a tirar algo. ¿Qué más? Estos escombros son de acá, todas las perforaciones, allá se veían todas las perforaciones donde están apareciendo las plantas, que son también las que están acá, pero acá las empecé a sellar, a tapar, ¿no es cierto?, con blanco, con yeso, que tuviera que ver un poco más con este otro espacio. Lo de allá se llama, lo entiendo como una especie de antejardín, y el de acá es algo que todavía no he podido conquistar y no he podido trabajar. Pero me interesa cuando solamente es blanco. Ahora puse algunas cosas, como les dije recién, o sea, sabía que venían ustedes y me puse a ordenar. Y cuando uno ordena, barre y limpia, sin darse cuenta empieza a instalar. Pues, empieza esto para acá, esto para allá, a componer, por decirlo así. Pero no creo que sea como lo más importante. Pero lo que me interesa es eso, antejardín y esta especie de nave un poquito más neutra, blanca, donde se puede empezar a hacer algo, reuniones. Es lo que hemos hecho también. En los galpones del frente hacemos como la exposición, la instalación un poco más grande. Traemos colegios, niños, jóvenes que vienen acá a ver, conversar y por lo general a veces nos reunimos acá, en esta sala. Entonces como que también tiene esa idea de que funciona, tiene una funcionalidad, le damos una funcionalidad y al mismo tiempo se va transformando en nuestros propios pies, ¿cachai? O sea, vienen para acá los cabros, no pueden correr, no, aquí hay una planta o aquí, entonces también empiezan como a tomar como cierto cuidado con cosas que van a aparecer. Incluso yo me doy cuenta a veces que tienen más cuidado algunos con el verde que con lo que está puesto como, entre comillas, por una especie o idea de artista, que uno le da un poco más un sentido. Lo de acá es el primer muestrario. Yo creo que estos vidrios fueron los primeros que tiré, eran puros vidrios que estaban por acá también. Y están como una especie de muestrario, son unas pequeñas laminitas, tipo pruebas donde voy dejando cosas, donde empieza a aparecer, no sé, el mismo musgo que estaba metido por debajo, el agua, la humedad, algunas flores, restos que van quedando acá encima, que después voy pasando para allá. Esto siempre está en movimiento, como crear una especie de plataforma que se va construyendo. Creo que los vidrios es algo, o sea, los muros blancos, los vidrios y el suelo son algo estático, algo importante. El resto las cosas van cambiando.
sea, los vidrios siempre están, el suelo siempre está, bueno, el cielo también siempre está, y el agua. El resto son cosas que pueden estar aquí hoy día, más rato pueden estar allá. Pero acá también la construcción de un espacio que uno podría haber dicho ya quizás antejardín, gran salón y quizás la habitación o las piezas intermedias, si lo pensáramos desde un lado más arquitectónico, quizás podría estar entre comillas como lo más íntimo o lo guardado. Yo aquí trabajo, ahora tengo puestas mis pinturas, guardadas acá, una especie de bodega y de pequeño... Esto es como una casa al final, es eso, es como cada uno decora y va armando su casa. Uno va moviendo sus cosas, sus sillas, sus muebles, sus plantas, sus cuadros, sus libros, lo que sea, y lo empieza a acomodar. Para repetirme de nuevo, cuando les dije, yo sabía que venían, entonces me puse a ordenar. Al final, en el orden, es cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, el ejercicio de artista en el sentido de 1 más 1, 2, en el sentido como de orden, de equilibrio, esas hueás que uno empieza de repente a confundirse más de la cuenta. Este es el otro jardín, que encuentro que es muy bonito, que está con esa pintura que está ahí, que esa pintura es producto de la lluvia de este lugar. Eso era parte del piso, todo esto tenía piso. Yo eché de tierra de color acá en el cielo, saqué el techo de arriba y se empezó, esta es una pequeña cápsula al interior, ¿no? Y se empezó a llover y empezó a caer con la tierra de color, se empezó a manchar. Y empezaron a aparecer esas pinturas y una montonera de cosas más que tengo registradas y filmadas. Todo aquí son puros restos de acá mismo, ¿no? Todo esto de acá también son de todas las grietas o las mismas cosas. Esto lo he construido 2 veces. Vienen apareciendo estos restos, baldosas que vienen de allá, pueden armar los rompecabezas. Este de aquí, por ejemplo, que estaba todo triturado, botado en el suelo, pueden empezar a hacer ejercicio de armar o recomponer. Al final todo el trabajo tiene que ver con eso, es como recomponer un espacio o recomponer objetos. Lo de acá, mira, puras manchas también de la lluvia, la humedad. Natural, lo que se encuentra. Acá está lo artificial, lo que se hace. Estas pinturas que están acá tienen que ver con la lluvia. Yo les contaba recién que acá hay un sistema como de lluvia con microaspersores en el cielo, en el techo, que hace llover. Y también tengo una instalación en el galpón grande, donde está Gonzalo ahora, que también se llueve todo el galpón. Y se dibuja la luz a partir de las lucanas y todo el tema. Y con esa sensación de lluvia empieza a hacer más todo lo de tierra de color que les mostré recién con lo que estaba pasando acá y la humedad, las manchas, etc. El año en pandemia, hice esta serie de pinturas que tienen que ir un poco con lo mismo. O sea, como la lluvia y la tierra de color y el viento las puedo empezar a pintar o a registrar. O sea, tierra de color, viento, para que se esparza la tierra de color, lluvia, para afuera a secar. Pozas más grandes, goteo más fino, por decirlo así. Entonces, y que al final yo veo esto con esa grieta que está ahí o la que está allá y creo que hay como una similitud en eso. Estoy tratando de buscar no sé qué estoy tratando de buscar, pero de dejar el control de la mano. Más que nada de la mano, o sea, del trabajo manual, del construir algo, de tener la herramienta para poder hacerlo, sino de que poder ver esa distancia de cómo se va haciendo solo, de repente pum, lo podía agarrar o te vaya compasando un poco como con ese tiempo. ¿Qué más? Flores secas. Acá hay cáscaras de pintura. Acá es todo lo mismo, ¿cachai? Se está rompiendo esto y empiezo a sacar cáscaras de pintura de otro lado. Para de repente después poder volver a parcharlo. Estar en esa especie de reconstrucción sin fin, que no tiene fin. Y bueno, a mí me preguntáis qué me gusta, lo que más me gusta es esto. Y esto, cómo se ve en contraste con esto. Por eso digo que al final yo creo, empiezo como a decorar con estas pequeñas fisuras o estas pequeñas instancias. Todas las grietas que vean, en algunas, como expliqué antes, dejo que salga la vegetación y otras las empecé a sellar con yeso para poder ir cubriendo. Que se vea esa mezcla entre lo que se empieza a reparar, lo que se empieza a derruir, que estén todos los tiempos mezclados. Un poco eso, o sea, ojalá poder estar entre todos los tiempos. Como dicen por ahí, entre pasado, presente y futuro, estar mezclado ahí dando una vuelta por todos lados. Y son colecciones, a mí me pasa eso, no son como
puta, para mí esta hueá es hermosa, ¿cachai? Pero no sé, es eso, ¿no? Esto no es para agarrarlo y llevar, o elevarlo a otro lado. Y también podría ser eso si lo bajo también, o sea, buscar relaciones del tiempo, ¿no? De minutos, ¿cachai? No de construir la obra o el objeto que esté para. No digo que eso sea malo ni bueno, quizás también me interesaría, pero me resulta y me hace mucho más sentido esto, la movilidad que van teniendo las cosas. La gran posibilidad de poder arrepentirse, de poder saber que la cagaste o no la cagaste, o que la estás cagando pensando que la cagaste y en realidad lo había hecho bien y la volví a cagar después de nuevo. O sea, eso de poder moverte tú dentro de las cosas y no tener esa claridad de que esta es mi obra, está lista, está hecha. O sea, por eso yo creo que no se termina nunca, en mi caso, porque me gusta moverlas, verlas de nuevo, en todas las posibilidades que pudieran existir para cada una. Y aquí espero que eso se esté dando. Y también esto con el Manuel, en un principio, Manuel me invita al proyecto En Espacio. Y la idea era empezar a trabajar acá, como para poder fundar un carácter de lo que queríamos que fuera un espacio. ¿Ya? Un espacio, un lugar para poder venir a trabajar con el lugar, no en el lugar. No es para venir como artista a llegar y solamente poner algo, sino es poder leerlo, entenderlo y darle un pequeño guiño que lo amplifique. Y ojalá se puedan amplificar las dos cosas, esta obra que viene de visita con el mismo lugar y que los trabajos empiecen a funcionar así. A mí me interesa el carácter de permanencia, a mí personalmente, en mi trabajo. Y creo que muchos de los trabajos que hemos invitado acá también están en eso, aunque desaparezcan, aunque duren 2 meses, pero hay algo que dejaron. Por ejemplo, el que está ahora Gonzalo partió el galpón, lo sacó, lo abrió, sin tener que abrirlo. Hola, soy Gonzalo Díaz y me han pedido que hable de esta obra, esta última obra, llamada Horizonte Cuadrado, que es, como todo el mundo sabe, un préstamo, más bien un robo del título del poema de Vicente Huidobro, Horizon Carré, que escribió en francés, no sé, en los años 20, por ahí, no sé, no tengo bien ese dato en la cabeza. Bueno, surge de una petición, de una solicitud de intervenir o hacer algo en este espacio, en este galpón que tiene las características que ustedes han visto que tiene. Es un espacio aparentemente rectangular, aunque no lo es, de 30 metros de fondo por 20 metros de profundidad, de una sola planta, y el aspecto contiene, digamos, una historia, tiene una pátina que remite, me parece, es lo que a mí me da la impresión, a la República de Chile de los años 40, 50 del siglo pasado, a un país que estaba impulsando su propia industrialización, proyecto que fue totalmente abortado y terminado por la dictadura y por el neoliberalismo. Y de eso quedan estos restos que son de gran nobleza y que al mismo tiempo coinciden con un gran deterioro y un gran abandono, etc. Bueno, lo primero, el primer problema que hay que superar en una petición de este tipo, en una demanda de este tipo,
es que la obra esté a escala del espacio, de este enorme espacio. Este es un espacio bastante grande. Solo existe algo parecido en el Museo Nacional de Bellas Artes o en el MAC del Parque, espacios de una sola planta de este tamaño, qué sé yo. O Matucana 100, donde yo también hice una obra de estas características. Eso quiere decir que la emisión de la obra tiene que ser lo suficientemente unitaria como para que se la pueda, por decir así, con este enorme espacio y no naufrague en él. La otra condición, me parece a mí, es que la obra tiene que quedar emplazada en el espacio, no sobre el espacio, sino con el espacio. Y la última condición es que también tiene que tener una especificidad, no solamente con esos aspectos formales y arquitectónicos, sino que también tiene que tener una especificidad, me parece, con el momento histórico. Y ese momento histórico está acarreado en esta obra por esta mención a esta geometría imposible del horizonte cuadrado. Al parecer, no sé lo que estoy mucho diciendo, pero al parecer el horizonte es una estructura que, además de tener este aspecto teológico de unir el cielo con la tierra, tiene una característica más bien esférica, redonda, digamos, similar a la esfera de la Tierra, del planeta. Y es una contradicción entonces el asunto del horizonte cuadrado. Por eso es que es tan importante esas dos esquinas, las dos esquinas donde la línea, esta línea hecha con estos tubos fluorescentes, hacen ángulo recto. La obra, uno podría decir un poco exageradamente, se cifra en ese par de ángulos rectos que determinan que todo este espacio acarree en la representación esta geometría de imposibilidad, digamos, que es la correspondencia con con las dificultades políticas y sociales que estamos viviendo hoy día en el país. Y que tengo la esperanza de que tengan una muy buena salida con el nuevo presidente electo. Mientras tanto, habrá que esperar que estos ángulos rectos se fluidicen y produzcan un semicírculo similar a esta baranda que está puesta aquí, que también es parte de la instalación. Esta baranda de metal que está puesta en el piso y que impide al espectador, digamos, llegar hasta el signo de esta línea, y lo deja en una especie de balcón en observación distante de este espectáculo, digamos. Eso es lo que yo podría decir con respecto. Bueno, es una obra que acabo de hacer, no he tenido mucho tiempo de pensar en ella, pero creo que es lo que podría decir hasta este momento.
Hola, soy Carolina Castro Jorquera, curadora de la exposición Flotación y Destrucción de Alejandro Leonhardt. Estamos en Un Espacio, un proyecto autogestionado en el barrio de Independencia, donde se realizan exposiciones de sitio específico. Eso quiere decir que las exposiciones están pensadas específicamente en diálogo con este lugar, que es este galpón que tenemos aquí atrás. Flotación y Destrucción es un proyecto de largo aliento en el que Alejandro Leonhardt y yo hemos estado investigando sobre la industria salmonera, en específico sobre el impacto que tiene la contaminación de las boyas, la contaminación del poliestireno expandido en el mar, en el archipiélago de Chiloé. Para poder realizar esta exposición, 30 boyas viajaron desde Chiloé hasta Santiago en 2 camiones, ya que tienen una escala inmensa, y fueron instaladas en este lugar. La escala de cada una de esas boyas habla puntualmente como de la escala del problema también de la contaminación por microplástico en específico, ¿no? Este proyecto también está enmarcado conceptualmente en una corriente, podríamos decir, filosófica que se llama nuevos materialismos, donde se entiende que una cierta relación de agencia con los objetos permite empezar a ver y empezar a como entender otras formas, ¿no?, de apreciación de la realidad. Creo que es muy importante, como cuando ahora los voy a invitar a entrar, es muy importante como entender que cada una de estas boyas que se encuentran aquí están desprovistas de su primera capa, que es una capa de plástico. Generalmente es lo que nosotros vemos como a nivel de flotación en el mar, que son las boyas como naranjas, también las hay en azul o en verde. Nosotros vamos a ver aquí las boyas desprovistas de su primera capa, con lo cual solamente vamos a poder ver el poliestireno expandido, que está totalmente degradado, oxidado, digamos como ya muy desgastado por el tiempo que ha estado en el mar. Así que los invito a verla. Hola, soy Alejandro Leonhardt y estamos en Flotación y Destrucción, una instalación compuesta por 30 boyas extraídas de la industria de la salmonicultura en Chiloé. Las boyas son sistemas o son puntos que marcan el perímetro de una jaula en la cual se cultivan los salmones. Específicamente, cuando una boya sale al mundo, digamos, está recubierta por una capa de polietileno de alrededor de 1 centímetro de grosor. Esta capa recubre toda la boya al entrar al mar. Más o menos el tiempo de vida útil que tiene una boya es de 1 año y medio. Luego de ese año, o aproximado, por golpes de lobos marinos, golpes de embarcaciones, refracción solar, el movimiento del mar, la boya tiende a ceder y a romperse. Una vez que se rompe, entra al mar y comienza a socavar la boya, generando diferentes formas que pueden ver acá. Estas formas se deben a la extracción y a la extracción finalmente del mar y las algas. En este caso, que está acá, es bastante claro, en el cual hay una especie de túnel que cruza la boya de un lado a otro. Progresivamente, a medida que empieza este proceso de destrucción, de desgranación de los granitos de poliestireno expandido, comienza un proceso de oxidación en relación a la base o alma que atraviesa la boya desde arriba hacia abajo. Esta base se ancla al fondo marino mediante cadenas o cabos. Los cabos son cuerdas que se anudan al fondo a unos elementos que se llaman muertos, que finalmente son pesos muy grandes, de 2,5 toneladas aproximadamente. En el proceso de oxidación que tiene el alma, que es este fierro que cruza la boya, comienza
a teñirse desde un café hasta ocres y amarillos. Es un proceso que es bastante, imagino, lento y que varía en cada boya dependiendo de las condiciones a las cuales está supeditada. A su vez, si pueden ver, cada boya tiene una forma completamente diferente que está dada por la misma corriente que va socavando, que va esculpiendo y que va desgranando estas formas que al salir de las empresas eran completamente seriadas y luego de este movimiento marino se transforman en piezas únicas. Una boya puede pesar aproximadamente entre 150 y 300 kilos, desprovistas de su capa que las recubre, más o menos son 80 a 150 kilos dependiendo el tamaño. Las que están acá, más o menos, van entre 1,5 metros y 2,5 metros de altura. Hay que tener en consideración que una vez que el agua penetra dentro de la boya, comienza un proceso que es lento en el cual, de alguna manera, las algas, el mar, las corrientes, comienzan a devastar y a transformar estas boyas que tuvieron una función completamente específica en agentes un tanto amorfos. Todo lo que le falta a esta boya fue entregado al mar, fue desperdigado por el mar, posiblemente se los comieron algunos pescados, algunos pajaritos, y así comienza una cadena de contaminación que es bastante horrible. Estas boyas, en principio, como había mencionado anteriormente, son objetos que son seriados, son objetos que están bajo un molde específico, bajo una cantidad de litros cada una. Una vez que se rompen, una vez que se empiezan a transformar, cada una de estas adquiere cualidades que son particulares. Es decir, de algo que es completamente serializado, aparecen piezas que son únicas. Respecto a eso, hay que señalar que es como un choque de fuerza. Por un lado, la contaminación que se genera es completamente inmesurable y por otro lado, las boyas en este proceso de destrucción nos presentan algo que nos enmarca dentro de un aspecto un tanto pétreo que podríamos considerar bello. Es decir, la naturaleza se encarga de transformar estos objetos o devolverlos hacia un estado que es mucho más cercano a lo natural que a lo artificial. Este plástico, que proviene del petróleo, no es ni más ni menos que una fracción de naturaleza transformada en otra cosa. Si bien es cierto, el plástico, el polietileno que recubre a las boyas es un material completamente reciclable, que es posible transformar en pellet, el interior, el polietileno expandido, al estar en contacto con polvo, con agua, con arena, con óxido, ya no es posible de ser reutilizado. La única manera de ser reutilizados es en tanto, paradojalmente, no esté contaminado, es decir, esté en un estado cercano a lo blanco. Paradojalmente, este material, para que pueda volver a tener la pureza y la flexibilidad que necesita, es necesario que pase por un proceso de limpieza mediante lavados, que a su vez generan un gasto de agua exorbitante. Particularmente y por agentes externos, mediante la oxidación, esta boya señala su línea de flotación. El título, Flotación y Destrucción, da cuenta justamente de ese choque de fuerzas. Y el montaje, a su vez, lo señala. Estas 30 boyas están distribuidas a diferentes alturas, algunas tumbadas,
otras a mediana altura, otras a mayor altura, para dar diferentes sensaciones en el espectador, que mediante recorrido puede tener acceso a toda esta información que le hemos contado. La idea de que ciertas boyas estén en altura es justamente poder graficar o tener la sensación que podría tener un salmón, literalmente, al estar al interior del agua. Como suele ocurrir, el acceso a estas boyas es bastante complejo a nivel cotidiano. Las solemos ver a 1 kilómetro de distancia o más al interior del mar. Al tenerlas a nuestro lado, esta presencia física se vuelve completamente extraordinaria. La relación de nuestro cuerpo con el objeto es bastante única y las diferentes alturas, posiciones y recorridos van generando dinámicas que el espectador puede tomar y transcurrir a su antojo. Otro factor importante es que al estar instaladas dentro de un galpón que no tiene iluminación artificial, la luz natural durante todo el día se encarga de teñir y de señalar diferentes focos de atención sobre las boyas, en el suelo, en las paredes y en un total que, dependiendo la hora, transcurre de una luz completamente fría en la mañana a una mucho más cálida en la tarde. En ese sentido, al ser elementos que transitan por tonos ocres, a las 4 de la tarde, más o menos en esta fecha, se logra una especie de unión de todos los elementos. En ese sentido, pareciera que todos los elementos fuesen parte de un sistema en común. Hay que remarcar nuevamente que las boyas están cubiertas por poliestileno, por una placa de plástico que es básicamente una funda. Al romperse al interior del mar y ser sacadas del mismo, estas traen consigo algas, crustáceos y demás. Por ejemplo, en este, que sería la cara que se ancla hacia la base del muerto, del peso que habíamos señalado anteriormente, hay una serie de picorocos, choritos y elementos que alguna vez tuvieron vida, de alguna forma quedaron suspendidos en el tiempo y adosados a esta superficie, a una superficie que en primera instancia no les debiese pertenecer. Hay un caso bastante particular y que resulta casi caricaturesco y que está acá. Es un caso bastante tragicómico en el cual está adosado directamente al poliestireno expandido un chorito. Es necesario hacer hincapié en que todo lo que le falta a la boya fue desechado al mar. En ese sentido, flotación y destrucción promueven nuevas dinámicas de apreciación y valoración sobre lo que asumimos como natural en su linde artificial.